Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Vamos a viajar a un país que queremos mucho, que hay una cordillera que no nos separa, sino una cordillera que nos une. Es un puente la cordillera. Vamos a hablar con una diputada de Chile, es Carol Cariola Oliva. Es diputada representando al Partido Comunista de Chile, que es uno de los partidos comunistas más importantes de la región, el Partido Comunista Chileno. Hablar a propósito del COVID. En Chile son 53.000, casi 54.000 las personas infectadas en Chile, de los cuales más o menos unos 31.000 permanecen activos, y ha habido ya en Chile 544 víctimas fatales. Carol, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Tonietti. ¿Cómo estás? Hola Daniel, buenos días. Gusto de saludarte, saludar a todos quienes nos están escuchando también. Bueno, ¿cómo está la situación ahora allí en Chile y cuál ha sido la respuesta en términos de política pública del gobierno de Sebastián Piñera? Sí. Bueno, evidentemente ya los datos de alguna manera hablan por sí solos, ¿no? Tú decías recién, llevamos más de 500 víctimas fatales, 50 y tantas mil personas contagiadas, de las cuales 30.000 quedan todavía activas. Y bueno, la razón de que esto haya avanzado tanto y que en las últimas semanas la curva haya vuelto a subir, digamos, lejos del objetivo de aplanarse, tiene que ver con que este gobierno no ha tenido como prioridad fundamental el cuidado de la vida de las personas, sino que muy por el contrario, su objetivo fundamental ha sido resguardar no la economía general, sino que más bien los negocios de un sector de la población que claramente tiene intenciones de seguir resguardando sus ganancias, de resguardar el mercado básicamente. Y eso significó que parte de las decisiones que se han ido tomando han sido muy erráticas, decisiones que dan cuenta, por ejemplo, de que la cuarentena total que se exigió desde el principio por el Colegio Médico, por los alcaldes organizados, finalmente recién se estableció la semana pasada en la región metropolitana, que es donde se concentra la mayor parte de los casos. Te iba a preguntar eso, Carol, el tema, ¿están localizados geográficamente el fenómeno y socialmente, digamos, está atacando más a determinada población por condiciones de vida, a nivel de ingreso, más que a otras? ¿Qué nos podés describir en ese sentido? Bueno, en un principio, Daniel, el contagio comenzó por los sectores más acomodados, y eso a propósito de que efectivamente el virus fue importado, y esto a propósito de que en febrero más o menos, que es la fecha en que nosotros tenemos las vacaciones de verano, muchas personas de los sectores más acomodados de nuestro país viajaron a Europa u otros lugares, claro. Y bueno, en la vuelta trajeron el virus. Entonces, en un principio el virus estaba los contagios estaban muy concentrados en los sectores más acomodados de la población. Sin embargo, hoy día ya al pasar a una fase mayor, ¿no? Desde que pasamos a la fase 4, que fue la segunda semana desde que tuvimos el primer contagio, lamentablemente al no tener la trazabilidad, esto ya se expandió y hoy día los sectores más afectados son los sectores más pobres, los sectores más vulnerables, los adultos y adultas mayores, que son personas que claramente son parte de los factores de riesgo. Sí. Y bueno, al tener la obligación los trabajadores de tener que ir a sus trabajos, de tener que asistir, porque de lo contrario, una de las medidas que tomó este gobierno fue suspender los salarios, darle la oportunidad al empleador de no despedir al trabajador, pero de suspender los salarios. ¿No cobran directamente? Perdóname, ¿no cobran directamente nada? Exacto, no cobran su salario y a costa de poder hacer, o sea, a cambio de poder hacer cuarentena en sus casas, de poder resguardar su salud. Finalmente se establece esta definición para que ellos puedan acceder al fondo de cesantía, pero a un fondo de cesantía individual, es decir, a los propios ahorros de los trabajadores. Entonces,
acá, en síntesis, lo que está pasando en Chile y las políticas que ha implementado este gobierno es que la crisis económica que se ha generado a raíz de la pandemia sanitaria, o sea, la crisis sanitaria, la están pagando los trabajadores. Y eso es lo más terrible, porque hemos insistido, hemos buscado todos los mecanismos y hemos presentado todas las propuestas desde la oposición para que eso no ocurra. Por ejemplo, planteando de que las AFP, que tú sabes que son las administradoras de fondos de pensiones, que en Chile son quienes mayor capital acumulan a costa de las cotizaciones previsionales de los trabajadores, puedan poner a disposición sus utilidades, sus ganancias, para poder distribuirlas entre los trabajadores y poder generar una renta básica de emergencia. Planteamos la posibilidad de generar un impuesto al patrimonio de los súper ricos, de aquellos que tengan fortunas sobre los 10 millones de dólares, pero nada de eso el gobierno lo considera, no solo porque viene de la oposición, sino que porque es evidente que ellos son los representantes de un sector de la población que es precisamente quienes han acumulado mayor capital durante los últimos 30 años, ¿cierto? ¿Y qué está pasando con la reacción? Y no les importa el pueblo. Sí. ¿Qué está pasando con la reacción de la gente? Porque llegan algunas imágenes de que hubo concentración, protestas, demanda por ahí de alimentos. ¿Cómo está esa situación? Bueno, es que a raíz de todo esto que está ocurriendo, Daniel, efectivamente la gente está desesperada. Hay un grado de desesperación altísimo porque no hay una ayuda concreta para poder tener el resguardo necesario de poder quedarse en sus casas. Entonces, el otro día, hace 2 días atrás, tuvimos una protesta en una comuna que es una de las más pobres de la región metropolitana, donde un grupo de pobladores salió a la calle a protestar por hambre. Entonces, y lo peor es que la respuesta del gobierno fue con represión y además con sectores pidiendo querellas para quienes habían salido a protestar por hambre. O sea, el hambre no se reprime y eso es lo que nosotros le hemos dicho al gobierno insistentemente, y también hemos incitado a que se tomen todas las medidas, a que se utilicen todos los recursos. Tenemos el 2% constitucional, tenemos los recursos destinados a las Fuerzas Armadas que se gastan en armas hoy día. Redestinarlos para cubrir el hambre de las personas es un acto de justicia y de humanidad. El presidente Alberto Fernández en algún momento dijo algo que yo quiero destacar y que a mí me parece que es un motor de acción que lamentablemente en Chile no ha tenido eco, y que es que la vida de las personas no se recupera. La economía sí, la economía de los países las podemos recuperar, obviamente con esfuerzo, con colaboración, pero las vidas que se están perdiendo por no tomar las medidas a tiempo, finalmente no se van a volver a recuperar. Estamos hablando con la diputada de la oposición de Chile, integrante del Partido Comunista de Chile. Estamos hablando de uno de los partidos comunistas que todavía sobreviven con fuerza en la región. Me animaría a decir, el chileno es el más fuerte probablemente como partido comunista. Algo también hay del PCdoB en Brasil. Carol, ¿cómo está el proceso asambleario en Chile? La propuesta de modificar la Constitución, recordemos, ¿no? que la Constitución, más allá de que tuvo algunas reformas, es la misma Constitución de 1980 redactada bajo la dictadura de Pinochet, ¿no? Así es. Bueno, nosotros iniciamos a partir del estallido social, de la revuelta en Chile, el 18 de octubre, el pueblo de Chile abrió una oportunidad importantísima que no se había abierto hasta ahora desde que recuperamos la democracia, por cambiar la Constitución. Que tal como tú dices, Daniel, es una Constitución que fue impuesta a sangre y fuego por la dictadura militar de Pinochet. Y bueno, evidentemente ese proceso es un proceso que se marcó, que se definió con fecha. Nosotros teníamos el 14 de abril el plebiscito para poder determinar el proceso, porque se determinó un plebiscito para poder definir si queremos o no una nueva constitución. Esa es una de las preguntas, y la otra es cuál es el mecanismo, si una convención constitucional o una convención mixta, que es la que involucra
a los parlamentarios, mitad parlamentario y mitad electo. Y la verdad de las cosas es que tuvimos que, a propósito de la pandemia y la crisis sanitaria, generar una acción de postergar, ¿cierto?, a través de una ley, el plebiscito para octubre de este año. Nosotros esperamos que ya a esa fecha toda esta situación sanitaria esté superada o al menos controlada, y que al menos tengamos la posibilidad, y que tengamos la posibilidad de llevar adelante este plebiscito, que es muy importante para nosotros. O sea, es un cambio. ¿Cuáles son las modificaciones? ¿No? ¿Cuáles son las 2 o 3 modificaciones más importantes que se podrían introducir en la nueva Constitución chilena, según la mirada de ustedes, para que nosotros podamos entender desde aquí de Argentina? Sí, bueno, decir, por ejemplo, que la Constitución que tenemos en nuestro país es una Constitución que establece el rol del Estado como un Estado subsidiario. Y yo creo que ahí está quizás uno de los principales problemas, ¿no? Que es un Estado que, más que estar a disposición de garantizar derechos fundamentales al pueblo de Chile, lo que ha hecho es estar a disposición del mercado, que es finalmente quien se autorregula. O sea, el Estado neoliberal en el que nosotros vivimos, ¿no?, está absolutamente resguardado por la Constitución del 80. Lo mismo respecto de derechos fundamentales. La educación, la salud, el derecho a la vivienda no son derechos garantizados. Por ejemplo, a propósito de la pandemia, el problema de que la salud no sea un derecho garantizado se ha visto mucho más agudizado, considerando que solamente la Constitución garantiza el acceso a la salud y no el derecho a la salud. Y eso parece ser un detalle lingüístico, pero no lo es, sino que acá la Constitución establece que el derecho, que lo que se garantiza por parte del Estado es el acceso a la salud pública o privada. ¿Quién la financia? Si es de calidad o no es de calidad, eso no está determinado, no está garantizado, y eso ha dado cuenta de que, por ejemplo, el colapso que tenemos ya en las camas de los hospitales, la situación de no tener los exámenes a tiempo, con demoras de hasta 7 días de tener los resultados del examen del COVID-19, etcétera, personas que se mueren esperando, listas de espera, en fin. Entonces, son varios los temas en los cuales yo por lo menos diría ahí quizás los fundamentales, ¿cierto?, la garantía de derechos sociales fundamentales, y la determinación de un Estado garante por sobre un Estado subsidiario, que es lo que tenemos en la actualidad. Estamos hablando con Carol Cariola, es diputada nacional chilena. Vemos aquí, por la información que nos ha aportado, que tenés un apodo. El apodo te lo pusiste vos, te lo pusieron tus compañeros, te lo pusieron tus adversarios. ¿Te dicen matrona? ¿Es así? ¿O es una información equivocada? Yo soy matrona de profesión. Matrona. Matrona, sí, soy estudié obstetricia y puericultura. Esa es mi profesión. Okay. Entonces no es una apodo, más bien mi profesión. Está muy bien en la descripción. Bueno, sí, está muy bien. Bueno, vale la pregunta. Sí. Y por último, ¿a qué adjudicás que el Partido Comunista chileno, lo que remarcábamos al principio, es uno de los partidos comunistas que aún se mantiene vigente en la región? Bueno, el Partido Comunista es un partido, nuestro Partido Comunista de Chile es un partido que tiene más de 100 años de existencia. Nos ha tocado vivir momentos muy duros, más de 30 años de los 100 que tenemos de historia han sido en clandestinidad, con persecuciones brutales, no solo en la dictadura militar de Pinochet, sino que también en el gobierno de González Videla, del cual el partido fue parte, que finalmente terminó siendo una traición. Y así, bueno, han sido muchos años de resistencia, de lucha, pero también de mucha convicción. Yo creo que hemos tenido en nuestra historia personas tremendamente importantes que han sido capaces de sostener la política del partido en una lucha muy convencida de llevar adelante los intereses del pueblo. Gladys Marín, Volodya Telkelboim, en fin, o sea, son Luis Corbalán, que han sido nuestros líderes innegables durante los últimos años, y que siempre han tenido como objetivo fundamental, ¿cierto?, la disputa del poder político. O sea, este es un partido con una alta vocación de poder, no por tener poder por poder, sino que
porque creemos que es la única manera de poder generar una modificación estructural a un sistema que se nos impuso y que fue muy doloroso. El Partido Comunista casi fue exterminado en la dictadura, nos mataron 2 direcciones completas, la persecución fue brutal y de alguna manera los años posteriores a la dictadura siguió siendo una persecución brutal, las políticas de exclusión que se determinaron en la transición para nosotros fueron muy difíciles de revertir. Pero bueno, de a poco lo hemos ido haciendo, hemos ido sintonizando con el pueblo de Chile, hemos sido parte activa de las movilizaciones sociales del año 2011, donde hubo liderazgos del Partido Comunista muy importantes, como el de Camila Vallejo, por ejemplo. Colega tuya, ¿no? Así, colega mía, claro, compañera, amiga, con quien yo también fui dirigente estudiantil. Sí, lo sabemos. Y nos tocó dar una lucha importante que de alguna manera marcó un antes y un después en este proceso de transición. Eso bajo el gobierno de Michelle, muy eterna, ¿no? Del gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? No, lo del 2011 fue bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y eso generó una situación muy importante porque cambió de alguna manera el paradigma neoliberal que era hegemónico desde el punto de vista cultural, pero que sin embargo con el movimiento estudiantil logramos sacar adelante un debate, poner sobre la mesa la necesidad de establecer derechos fundamentales como el derecho a la educación. Hoy, por ejemplo, la gratuidad de la educación, si bien no es de un 100%, a lo menos tenemos la cobertura del 80% de personas de jóvenes, de los sectores más vulnerables de nuestro país, que están estudiando de forma gratuita. Entonces, hemos ido generando pequeñas fisuras. No quiero decir que hemos cambiado el modelo porque el modelo está intacto, pero sí le hemos generado fisuras que son importantes a partir de la lucha, de tener una estrategia de trabajo que va en la línea de la disputa del poder político en espacios de representación institucional, sin dejar de lado al movimiento social, que para nosotros por lo menos es clave. Yo creo que eso ha sido quizás uno de los elementos fundamentales de por qué el Partido Comunista de Chile sigue jugando un rol tan incidente en la política nacional. Por último, la última pregunta. ¿Están ustedes impulsando un impuesto a los súper ricos, como acaba de decir, a aquellas fortunas en Chile donde está muy concentrada la riqueza? Aquellos que tengan más de 10 millones de dólares, es una cantidad de dinero muy importante, ¿no? Como para resolver su vida y la de varias de sus sucesiones. ¿Porcentaje del 1 al 100 la probabilidad que salga un impuesto de esas características en Chile? Mira, la verdad es que si la oposición en su conjunto y la iniciativa es nuestra, pero la hemos ido compartiendo y ampliando a los sectores incluso más conservadores de la oposición, y presentamos una propuesta bastante transversal a través de no un proyecto de ley, porque generar impuestos en Chile es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces lo que nosotros hicimos fue enviar un proyecto de resolución que en el fondo es una suerte como de voto político que hace el Parlamento para poder establecer esta propuesta. Yo creo que las posibilidades son reales en la medida que exista voluntad política, sobre todo de la oposición, de impulsarlo en su conjunto. Estamos hablando de un impuesto del 2,5% al patrimonio de los súper ricos, que son aquellos que hoy día están en la lista Forbes, dentro de los cuales están aquellos que han acumulado capital a costa precisamente del pueblo de Chile durante muchos años y que han recibido además el aporte del Estado en varias oportunidades. Yo creo y nosotros creemos que este es el momento de retribuir precisamente a quienes están pasando hambre, porque el que que haya familias que no les alcance la vida para gastarse todo lo que tienen, y por otro lado haya familias que se les está yendo la vida porque no tienen cómo alimentarse, es una situación inhumana. Y eso no lo podemos permitir. O sea, esto tiene que ser algo que simplemente lo vamos a impulsar, lo estamos impulsando con mucha fuerza. También es una propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores para poder establecer una renta básica. Se podría beneficiar a 4 millones de personas con una definición como esta, con un ingreso cierto mensual, una renta básica mensual sobre la línea de la pobreza. Por lo tanto, es una propuesta que tiene todo el sentido, que es absolutamente coherente
y que bueno, yo no sé cuál podría ser el argumento que utilizaran aquellos que tienen los dueños de estas grandes fortunas o el propio gobierno para no escuchar una propuesta como esta. Te agradecemos mucho el contacto con nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Daniel. Saludos a todos allá, gracias por la invitación. Y bueno, espero que las cosas vayan mejorando y que podamos tener mayor colaboración regional para superar esta pandemia. Un abrazo. Un abrazo. Carol Cariola Oliva, diputada del Partido Comunista de Chile. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.